Hola, soy Alejandro Ibarra Gámez y los saludo desde mi Escuela Secundaria Técnica número 62, Profesor Ricardo Montijo Mendoza, ubicada en Nogales, Sonora. Los invito a ver las entrevistas que nos ofrece Televisión Educativa en la serie A la Luz. ¡Iniciamos! Bienvenidos a Televisión Educativa. Qué bueno que usted está con nosotros en esta cita semanal que tenemos cada 8 días. Hoy vamos a hablar de lo que tenemos en México, quiénes fuimos y por qué fuimos. Vamos a hablar de historia y por historia me refiero que vamos a hablar de sitios arqueológicos, sitios históricos. Usted sabe que para preservar un pueblo siempre es importante aquello que dejaron nuestros antepasados. De eso precisamente vamos a hablar para que nos diga quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes seremos, porque ¿qué le vamos a dejar nosotros a nuestros hijos, a los que vienen después? Pues esos sitios conservados más lo que se acumule, por decirlo de alguna manera coloquial. Tenemos con nosotros, para que nos hable de esto, al antropólogo José Luis Perea González. Él es delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, mejor conocido como INAH. Bienvenido, delegado. Muchas gracias por la invitación. La verdad es un placer y muy grato poder compartir este tema con todo el auditorio. Qué interesante su trabajo, porque siempre conocer los orígenes de los pueblos es importante y aparte de para quienes nos apasiona la historia, interesante. Entonces, para comenzar de lleno, díganos, un sitio arqueológico, ¿qué es? ¿Cómo podemos decir esto es un sitio arqueológico? Bueno, la arqueología es el estudio de las evidencias históricas que existen del hombre a través de la historia, de la propia humanidad, y ella nos genera la posibilidad de entender cómo fue la vida de un grupo social, de un pueblo. Nos permite entender cómo era su vida cotidiana, productiva, cultural, de relaciones con otros pueblos. Y cuando podemos observar en cualquier parte de nuestro país lo que se llama un sitio arqueológico, pues tenemos regularmente una referencia con las pirámides que nos han mostrado a través de los libros, a través de las publicaciones, de la propia televisión. Este pasado histórico y arqueológico ha tenido ciertamente su relación con las pirámides, en el caso de nuestro país, pero con muchísimos otros sitios, con muchísimas otras evidencias que hablan de las grandes culturas que existieron en México. Y con ello me refiero a que un sitio arqueológico, cuando uno va por la carretera, lo asocia a la imagen de la pirámide, pero en el norte de nuestro país no puede ser esa asociación porque los sitios arqueológicos son muy diferentes. Entonces, la riqueza de los sitios para poderlos entender, para poderlos valorar como parte de nuestro pasado, tiene que ver con su estudio, tiene que ver con su conservación y con la manera que los damos a difundir. En nuestro país existen pues una relación aproximada de unos 50,000 sitios arqueológicos que se han registrado, que se han estudiado. ¿50,000? O sea que estamos en un país privilegiado. Así es un país riquísimo en su pasado prehistórico, prehispánico, cultural, y nuestra región no deja de serlo. Sí, tenemos la referencia por diferentes medios de sitios arqueológicos grandes como podría ser Teotihuacán o Chichén Itzá en Yucatán o Monte Albán en Oaxaca, o el Tajín en Veracruz. Bueno, en el norte de nuestro país existen evidencias de sitios tan
relevantes y tan importantes como estos que acabo de mencionar, en lugares como Casas Grandes, Chihuahua, en un sitio como Paquimé, que es también patrimonio de la humanidad, el mismo rango cultural de valores asociados a otros sitios de México, o el sitio arqueológico Cerro de Trincheras, que se encuentra en el mismo municipio de nuestro estado. Entonces tenemos una diversidad de sitios que nos hablan de diferentes épocas y de diferentes formas en que los hombres le resolvieron las preguntas que le planteó la vida. Esto es, cómo se organizaban, cómo se relacionaban, cómo producían, cómo vivían y cómo también se imaginaban su propia existencia y su propio devenir. Esa es la arqueología y esa es la riqueza que el Instituto de Antropología e Historia descubre, devela y comparte a través de las investigaciones arqueológicas que hacemos. Delegado, usted hizo referencia a Trincheras. Trincheras, pues este es un pueblito muy cerca de aquí de Hermosillo que algunos conocemos y otros hemos disfrutado. Aquí no vamos a encontrar una pirámide. Así es. Entonces, esto nos habla de que un sitio arqueológico no nada más es pirámide, que hay de diferentes tipos. Sí. Aquí en un estado como Sonora se ha venido realizando un trabajo de investigación arqueológica, por lo menos en el caso de lo que representa Lina desde hace 40 y tantos años, 45 años por lo menos, en un registro de sitios que tenemos en aproximadamente 3,000 sitios arqueológicos que se han ido estudiando, se han ido registrando. Muchos de ellos corresponden a sitios de arte rupestre, a sitios que se encuentran en cuevas, en casas acantilado, en abrigos rocosos y que son familiares para las poblaciones de Sonora porque se sabe que hay petrograbados o pinturas rupestres en algunos lugares. Pero pintada. También, ¿no?, hay exactamente un sitio arqueológico muy cerca de Hermosillo, a 51 kilómetros de aquí, que se llama La Pintada y que es uno de los sitios más importantes de pintura rupestre del noroeste de nuestro país. O, como mencionábamos, Cerro de Trincheras, que es una gran ciudad prehispánica, que es la más representativa de una cultura que existió no solamente en Sonora, que existió en Chihuahua, en Nuevo México y en Arizona. Y de todo ese conjunto de sitios arqueológicos que existieron entre el 700 y 1350 de nuestra era, en Sonora, en Cerro de Trincheras, tenemos la civilización más representativa de esa cultura. De ese grado es la riqueza y también el tipo de sitios que podemos encontrar hacia la sierra. Podemos encontrar otro tipo de sitios que pueden estar más asociados con la cultura Casas Grandes en Chihuahua. Hacia el mar encontramos también otras civilizaciones y tradiciones arqueológicas que nos muestran una gran riqueza que nos toca entender, que nos toca valorar y que nos toca proteger. Y de repente vamos de paseo, por ejemplo, rumbo a San Miguel de Orcasitas o por el cañón del Nacapule en Guaymas y encontramos alguna piedra que tiene un petrograbado. Entonces, todo esto pues es lo que nos habla de la historia y es lo que conserva el INAH. Sí, así es. Cuando se realiza una carretera, cuando se lleva a cabo un gasoducto, cuando ahora se hace una planta fotovoltaica para generar energía, el INAH con arqueólogos contratados tiene que ir a realizar las inspecciones que permitan saber si en áreas que se van a impactar territorialmente existan evidencias de nuestros antepasados para poder recuperar esa información, para recuperar esos materiales, para poderlos analizar y para poderlos regresar en libros, para poderlos regresar en informes o en algunas ocasiones también para regresarlas en exposiciones. Esto es el trabajo que llevamos. Es muy importante que cuando encontremos una punta de flecha,
que cuando encontremos un petrograbado, que cuando encontremos a lo mejor la pintura, pero que ya llegaron algunos novios y le pusieron María y José o algún otro recuerdo, nos informen al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Nosotros regularmente asistimos a hacer ese registro, a establecer con las autoridades municipales o de la comunidad acuerdos que permitan protegerlo y que se preserven estos bienes para las siguientes generaciones en un estado como el nuestro. Hasta ahorita hemos hablado de sitios arqueológicos que estuvieron bajo tierra y ahorita se están haciendo excavaciones y se están haciendo investigaciones de la piedra que está por allí escondida entre la maleza y alguien la descubre, le va con el INAH y le dice, reporta. Ustedes la preservan. Pero cuando hablamos de sitios arqueológicos, ¿estamos hablando también de sitios históricos o es totalmente diferente? Me refiero a que tenemos edificios que tienen también una antigüedad bastante, digamos, interesante y que no sabemos pues que existen o cuáles son. En nuestro país existe una ley federal de zonas y monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. Es una legislación que ha colocado a nuestro país con un gran reconocimiento a nivel mundial y latinoamericano de lo que representa la preservación del patrimonio cultural. Esta ley establece que los monumentos históricos y arqueológicos que corresponden a periodos de entre el siglo XVI hasta el siglo XX tienen una denominación separada entre lo prehispánico, todo lo prehispánico hasta los primeros pobladores de América se consideran monumentos arqueológicos. Okay. Y del siglo XVI al siglo XX, todos los edificios y bienes muebles que se generaron durante esa época se consideran monumentos históricos. Entonces, en el caso de los monumentos históricos en Sonora, sabemos que hay casas antiguas, presidencias municipales con antigüedad, misiones que jugaron un papel muy importante en las órdenes jesuitas y franciscanas que se establecieron durante toda la época colonial, casas habitación que son de mucha antigüedad en nuestros pueblos. Escuelas, desde luego, que son monumentos históricos. Y de ellos tenemos registrados y catalogados por parte del INAH alrededor de 2,000 monumentos históricos en 69 de los 72 municipios que tiene Sonora. Casi en cada uno está un monumento histórico. No nos cuente todavía, hacemos una pausa y ahorita que regresemos nos cuenta cuáles son y dónde están. Quédese usted con nosotros. Ya regresamos, estamos platicando acerca de las actividades del INAH, porque luego decimos, este edificio INAH lo tiene protegido, entonces, pero a veces la familia es la que no deja, porque se murió el papá, el edificio se quedó intestado y ahí está, y es una joya arqueológica. Sí, los monumentos históricos a los que nos referíamos, del siglo XVI al siglo XX, pues en el caso de Sonora, pues podemos decir con mucho orgullo, con mucho interés para lo que representa nuestra historia, que tenemos monumentos con mucha claridad desde el siglo XVII, pero principalmente del siglo XVIII, siglo XIX y principios del siglo XX. Y estos monumentos históricos son públicos y privados. O sea, los privados pues son desde una casa habitación, ¿verdad?, que tiene una familia aquí en el Centro Histórico de Hermosillo, o los edificios públicos son como este edificio de la Secretaría de Educación y Cultura, la Presidencia Municipal o el Palacio de Gobierno o la antigua Penitenciaría de Sonora o Catedral, son edificios públicos. Las escuelas son edificios públicos.
y pues quien es el principal responsable de la conservación de estos edificios en su preservación, pues son quienes habitan, quienes usan, quienes poseen estos edificios históricos. Si yo tengo mi casa, pues yo soy el responsable de pintarla, de que cuando después de un tiempo con la lluvia tengo que impermeabilizar, pues tengo que realizar estos trabajos y tengo que procurar que siga teniendo una integridad ese edificio para poderlo habitar y para poderlo usar. Esto es lo que de manera general pasa o debería de ocurrir con los edificios históricos. Hay a veces nuevas necesidades que tienen los edificios históricos para que se puedan convertir en oficinas, para que se puedan convertir en un museo, para que puedan tener determinadas operaciones o actividades administrativas, o para ampliar y darle funciones nuevas o cubrir necesidades nuevas que tiene una familia en su propio edificio. Lo que hace el Instituto de Antropología e Historia es entrar a asesorar, a dialogar sobre lo que representa conservar este edificio, buscando que se pueda preservar su estructura y los materiales fundamentales con los que se está llevando a cabo. No lo puede hacer por ley, Elina. Me refiero a que si yo tengo una casa y no tengo cómo restaurarla y se me está cayendo, que Elina tome las riendas del proyecto y diga, a ver, esta casa es un edificio histórico, es un patrimonio cultural y debemos conservarla. No se puede. Mire, son alrededor de 200,000 monumentos que tiene registrados Elina como monumentos históricos. Decíamos, en Sonora tenemos 2,000 monumentos históricos. No alcanzaría todo el dinero que tiene la propia federación y el gobierno como para poder atender la conservación de los monumentos históricos que existen en nuestro país, y no pasa en ninguna parte del mundo. Las habitaciones, los espacios que son privados, pues de mayor y de principio es una responsabilidad la conservación de quienes los poseen, pero le puedo mencionar, por ejemplo, ahorita en el caso del sismo que acaba de ocurrir en nuestro país, se han afectado escuelas, iglesias, edificios públicos, y el INAH está entrando en este momento a hacer la restauración y conservación de más de 2,000 monumentos históricos en 11 estados del país que fueron afectados. Para ello se requiere un ejército de arquitectos, de compañías y de restauradores que puedan entrar, no solamente a restaurar edificios, sino también bienes muebles que se encuentran en ellos. Esta es una gran labor y un gran reto que tiene una institución como el INAH, pero una gran misión que no puede caminar sin que participe la comunidad, sin que participe la sociedad civil, las presidencias municipales. Sí, es los que aquí gobiernos la estatales, responsabilidad no es nada más de ustedes. Yo creo que aquí tenemos que participar todos, porque a fin de cuentas es lo que nos va a decir, como decíamos al principio, quiénes somos y por qué somos así también. Sí, es muy importante la apreciación que hizo, porque el INAH no tiene ni todo el dinero, ni todos los medios, ni todas las condiciones para preservar toda esta gran riqueza que tiene nuestro país. Debe ser una corresponsabilidad y un impulso conjunto con la sociedad, con la comunidad, con los maestros, con las escuelas, con las propias autoridades municipales y estatales, para poder preservar y para darle un sentido, no solamente de explicación de nuestra historia, porque el patrimonio también tiene un sentido en la economía y en el desarrollo de nuestros propios pueblos. Y ahí es a donde pues, muchos de estos edificios tienen y continúan teniendo un papel muy importante, por ejemplo, para la educación. En nuestro estado, de estos monumentos históricos de los cuales estamos hablando, hay alrededor 36 edificios que vienen de un origen del siglo XIX y principios del XX.
Aquí en Hermosillo los más conocidos son el edificio que alberga a la Escuela Leona Vicario, ¿verdad? Y a la Cruz Gálvez. La Cruz Gálvez, que es un edificio emblemático que el año pasado cumplió 100 años de iniciarse su construcción. El INA, no solamente a partir de lo que ha representado su antigüedad como edificio, sino todo lo que simboliza para el sentido social que tuvo la Revolución Mexicana aquí en Sonora, ha promovido su declaratoria como un monumento histórico, y hay impulsos que tienen que ver con los propios profesores, autoridades de las escuelas, la Secretaría de Educación y Cultura, que ha visto la importancia de reconocer esos valores, de seguirlo transmitiendo a los profesores y a los alumnos, a los estudiantes, y que pueda ser este tipo de edificios un baluarte de lo que representa nuestra historia, de lo que representa su preservación y de lo que representa la posibilidad de seguir dándole un uso educativo, formativo en nuestro estado. En antigüedad, ahí se dan la Leona Vicario sí, son de principios del siglo XX. Sobre todo tengo muy presente el inicio y la construcción de la Cruz Gálvez, porque hemos estado haciendo varias actividades. Recientemente, a instancia de la propia Secretaría de Educación y Cultura, se hizo un gran concierto en el internado, en el que se presentó la Filarmónica del Estado, para hacer un reconocimiento a lo que representa la historia de ese impulso educativo que se inició con grandes personajes de la vida pública de Sonora a nivel nacional y a nivel estatal. Creo que es también importante mencionar que lo que tenemos que seguir cuidando, sobre todo en los edificios que están destinados a una función educativa, es que podamos tener con anticipación la coordinación y la colaboración para guiar las nuevas funciones o espacios que se requieran. También en el caso de la Cruz Gálvez estamos ahorita asesorando la integración de una próxima cubierta que se desea para tener funciones sociales y educativas. En Nogales también el año pasado estuvimos dando asesoría y seguimiento a la escuela primaria Enrique Pestalozzi, en donde se hicieron trabajos en pisos, en vigas y en otros elementos arquitectónicos. Que es un edificio precioso ese de la Pestalozzi, lo mismo que en Magdalena, la otra escuela que se llama Fenocho. Sí. También está otra escuela que acabamos de tener un seguimiento y una coordinación con el ICIE para su restauración y rehabilitación, que es la escuela Bartolomé Salido, que se encuentra en Álamos, ahora que se está llevando a cabo ahí el FAOD. Bueno, es un espacio privilegiado donde los niños estudian, donde los niños pueden pues respirar todo lo que representa histórica y culturalmente la población de Álamos, y qué mejor que en un espacio agradable como es una escuela, y que siga teniendo pues un sentido en el que los profesores encuentren no solamente un espacio educativo, sino un espacio referencial para la historia y la cultura de la propia población. Y es que en Álamos todo habla de cultura, todo habla de historia. Sí. Alguna vez comentábamos que si uno se sienta en la plaza de Álamos, los susurros de los antepasados empiezan a llegar con el aire. Sí, yo comentaría que también Álamos es una zona de monumentos históricos, es la única que existe en el estado, en la que por decreto presidencial en el año 2000 se declaró zona de monumentos históricos, y existen pues disposiciones especiales para proteger y conservar la zona de monumentos históricos de Álamos. Pero estamos también avanzando en estudios que permitan próximamente fomentar e impulsar conjuntamente con el municipio, el gobierno del estado, la declaración de Arizpe
que es otra ciudad insigne en la vida histórica de Sonora, y asimismo avanzar en la catalogación y protección de monumentos históricos en Ures, en Cananea, en Guaymas, que bueno, pues nos hacen recordar y ubicar de las ciudades más emblemáticas y que tienen también un patrimonio edificado muy importante. Sin duda va a ser sumamente interesante y esto va a dar lugar a otra plática. Pues muchas gracias, delegado, qué bueno que estuvo con nosotros. No, hombre, muchas gracias por invitarme. Felicidades por el esfuerzo que representa de divulgación educativa y cultural su programa. Gracias, gracias a usted. Recuerde, dentro de 8 días los espero aquí en Televisión Educativa para poner otro tema a la luz.